En las profundidades de la serie Dexter, somos testigos de una dualidad fascinante. Por un lado, Dexter Morgan, el encantador analista forense del Departamento de Policía de Miami, y por otro, el frío y metódico asesino en serie que acecha en las sombras. Este contraste entre la persona pública y la identidad oculta de Dexter es lo que hace de su historia una de las más cautivadoras jamás contadas en televisión. Pero más allá de sus impulsos oscuros y su insaciable necesidad de matar, lo que realmente define a Dexter es su extraordinaria habilidad para mantener ese secreto a salvo. En un mundo donde las pistas pueden llevar a la captura, donde el menor error podría desmoronar todo su mundo cuidadosamente construido, Dexter demuestra una meticulosidad y un ingenio que van mucho más allá de lo común. El título de maestro del encubrimiento no se le otorga a la ligera. Dexter no es un simple asesino. Es un estratega, un maestro del detalle y un hombre que, a pesar de sus instintos más primitivos, sigue operando bajo un código moral retorcido pero inflexible. La combinación de su formación forense, su inteligencia emocional y su inquebrantable compromiso con su código hacen de él un enigma fascinante. Y a medida que exploramos cada uno de los pasos que toma para evitar que su secreto sea descubierto, no solo entendemos mejor su método, sino también las capas complejas de un personaje que constantemente camina por el borde de la destrucción, pero siempre encuentra la manera de mantenerse a salvo en las sombras. Primero, seguir los pasos. Dexter Morgan no dejaba nada al azar. Cada movimiento en su vida como asesino serial estaba regido por una planificación meticulosa y un apego casi obsesivo a las reglas establecidas por el código de Harry. Este primer paso, seguir los pasos, era esencial para garantizar no solo la eficacia de su misión, sino también para proteger su identidad de cualquier tipo de sospecha. Cada decisión que tomaba, desde el inicio de su investigación hasta el momento de actuar, estaba cargada de un rigor que desafiaba incluso a los detectives más hábiles del Departamento de Policía de Miami. Todo comenzaba con la identificación de una posible víctima. Dexter no se lanzaba a matar por impulsos. Era paciente y metódico. Observaba las noticias, revisaba informes policiales e incluso usaba sus conexiones en el departamento para encontrar pistas sobre criminales que habían logrado eludir la justicia. Su experiencia como analista forense especializado en salpicaduras de sangre le daba acceso a información privilegiada, lo que le permitía identificar a personas culpables de crímenes atroces que no habían sido castigadas por el sistema legal. Una vez identificada la posible víctima, Dexter iniciaba un proceso exhaustivo de vigilancia. Estudiaba a fondo los movimientos, hábitos y rutinas de su objetivo. Este seguimiento no solo tenía como fin confirmar que la persona cumpliera con los requisitos del código, sino también para anticipar posibles complicaciones. Dexter sabía que cualquier error en esta etapa podría atraer la atención de sus compañeros de trabajo o incluso de personas cercanas a él, como Debra. Por eso, cada paso debía ser calculado con precisión. Utilizaba disfraces, cambiaba constantemente de vehículos y planificaba rutas alternativas para evitar ser reconocido o seguido. Además, Dexter recolectaba pruebas contundentes que justificaran su decisión de eliminar a la víctima. Esta fase era crítica, ya que no bastaba con su instinto o con rumores. Necesitaba evidencias claras e irrefutables de que la persona era culpable y representaba un peligro. Por ejemplo, en casos como el de los depredadores sexuales o los asesinos seriales, Dexter buscaba registros, fotos
testimonios o cualquier dato que confirmara la culpabilidad del objetivo. Estas pruebas no solo reforzaban su convicción personal, sino que también le servían como un ritual de autovalidación, asegurándose de que seguía el código de manera estricta. Una vez que se convencía de que la víctima merecía ser eliminada, Dexter pasaba a la fase de planificación logística. Este paso era uno de los más complejos, ya que debía seleccionar cuidadosamente el lugar y el momento para actuar. Dexter prefería lugares remotos, aislados o abandonados que le ofrecieran control total sobre la situación. Esto minimizaba el riesgo de ser interrumpido o de dejar pistas que pudieran ser rastreadas hasta él. Además, estudiaba a fondo las cámaras de seguridad, la presencia de testigos y cualquier otra variable que pudiera poner en peligro la operación. El seguir los pasos no se limitaba solo a la logística externa, sino que también implicaba mantener su fachada de normalidad. Dexter comprendía que el mayor riesgo no era ser atrapado en el acto, sino levantar sospechas en su vida diaria. Por eso, dedicaba tiempo a reforzar su identidad como un ciudadano común y corriente. En el trabajo, se mostraba como un técnico confiable y altamente competente. En casa, intentaba desempeñar el papel de un padre y hermano amoroso, aunque su conexión emocional con quienes lo rodeaban era limitada. Incluso en situaciones sociales, Dexter cultivaba una personalidad amable, aunque algo retraída, que lo hacía pasar desapercibido. Otro aspecto clave de este primer paso era su capacidad para mantener la calma bajo presión. Dexter sabía que cualquier muestra de nerviosismo, cambios de comportamiento o errores en su rutina podían atraer la atención de personas como el sargento Doakes o su propia hermana, Debra. Por eso, perfeccionó su habilidad para mentir y para encubrir su verdadera naturaleza. En varias ocasiones, Dexter logró salir de situaciones extremadamente peligrosas simplemente gracias a su capacidad para improvisar historias convincentes o para desviar la atención de quienes lo rodeaban. En resumen, seguir los pasos era más que un método. Era una filosofía para Dexter. Cada acción estaba guiada por una disciplina inquebrantable y una atención al detalle que lo convertían en un maestro del engaño y de la supervivencia. Este primer paso era la base de todo su proceso, garantizando que sus oscuros impulsos pudieran coexistir con la fachada de normalidad que había construido en su vida cotidiana. Su habilidad para mantener esta dualidad sin ser descubierto reflejaba no solo su inteligencia, sino también la profundidad de su lucha interna entre el monstruo que llevaba dentro y el hombre que intentaba aparentar ser. 2. Capturando. La captura de sus víctimas era una de las fases más delicadas y cruciales en el proceso de Dexter. Este paso requería precisión quirúrgica, un control absoluto de las variables y una ejecución impecable. Cualquier error durante la captura no solo ponía en riesgo su identidad, sino que podía dejar rastros que lo conectaran con el acto. Aquí, más que nunca, se reflejaba la destreza de Dexter como un depredador metódico que combinaba su instinto natural con una planificación rigurosa. Todo comenzaba con la elección del momento perfecto. Dexter no actuaba impulsivamente. Esperaba pacientemente hasta que las circunstancias fueran completamente favorables. Para garantizar el éxito, estudiaba cada aspecto del entorno de su víctima: horarios, lugares frecuentes, rutinas diarias y posibles puntos de vulnerabilidad. Sabía que cualquier imprevisto, como la aparición de testigos o un cambio inesperado en los planes de su objetivo, podía comprometer todo el operativo. Por eso, siempre tenía un plan B,
y en algunos casos, incluso un plan C. Una vez que elegía el momento y lugar adecuado, Dexter preparaba minuciosamente su equipo. Su kit de captura era una extensión de su personalidad meticulosa. Entre los elementos más comunes se encontraban jeringas llenas de un sedante potente, cuchillos afilados, plástico para envolver, cinta adhesiva y herramientas que utilizaba tanto para inmovilizar como para transportar a sus víctimas. Todo estaba cuidadosamente seleccionado y organizado para minimizar el riesgo de errores. Por ejemplo, las jeringas eran fundamentales para asegurar que la víctima quedara inconsciente de manera rápida y silenciosa, evitando que se resistiera o que alertara a otras personas. El lugar elegido para la captura también era clave. Aunque Dexter prefería llevar a cabo el acto final en un escenario seguro, como un cuarto forrado de plástico, sabía que a veces era necesario capturar a sus víctimas en el terreno. En estos casos, buscaba lugares aislados y poco transitados que le dieran suficiente tiempo y espacio para actuar sin interrupciones. Por ejemplo, podía esperar en un callejón oscuro, en un estacionamiento vacío, o incluso dentro del propio hogar de la víctima, dependiendo de la situación. La aproximación a la víctima era otra área donde Dexter destacaba. Gracias a su apariencia común y su habilidad para pasar desapercibido, podía acercarse a sus objetivos sin despertar sospechas. En muchas ocasiones, utilizaba el elemento sorpresa, abordando a la víctima desde atrás y administrándole el sedante antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Sin embargo, en otros casos, Dexter recurría a la manipulación psicológica para acercarse más fácilmente. Sabía cómo usar su encanto superficial para ganarse la confianza de sus objetivos, lo que a menudo los llevaba a bajar la guardia. Una sonrisa amistosa, una conversación casual o incluso un gesto de ayuda podían ser suficientes para que su víctima lo percibiera como inofensivo. Un claro ejemplo de esta táctica se puede observar en cómo capturó a personajes como Ray Spelzer, el asesino del laberinto. En este caso, Dexter aprovechó las debilidades de su objetivo, combinando la manipulación con una precisión impecable para lograr su cometido. Incluso cuando las cosas no salían según lo planeado, como en casos donde las víctimas mostraban resistencia o se encontraban en situaciones inesperadas, Dexter demostraba una capacidad asombrosa para adaptarse y mantener el control. Tras neutralizar a su objetivo, la logística de la captura no terminaba ahí. Dexter debía trasladar a la víctima a un lugar seguro sin llamar la atención. Aquí, su conocimiento del entorno y su habilidad para pasar desapercibido eran vitales. Sabía cómo evitar cámaras de seguridad, cómo usar rutas alternativas y cómo manejar cualquier imprevisto en el camino. En algunos casos, incluso utilizaba disfraces o vehículos que no pudieran ser rastreados hasta él, garantizando así su anonimato. La captura no era solo un acto físico, sino también un acto simbólico para Dexter. Era el momento en que tomaba control total sobre su objetivo, imponiendo su propio sistema de justicia donde el sistema legal había fallado. Cada movimiento era una representación de su dualidad interna. El cazador que necesitaba alimentarse de su oscuridad y el hombre que justificaba sus acciones bajo un estricto código moral. Este paso requería no solo habilidad técnica, sino también una fuerza mental para mantener la calma y la concentración en situaciones de alta tensión. En última instancia, la captura marcaba el punto de no retorno para Dexter y su víctima. Era el momento en que sus mundos colisionaban, donde la planificación se encontraba con la acción
y donde su fachada de hombre normal se desmoronaba para revelar al depredador meticuloso que llevaba dentro. Este paso era tan crucial como cualquier otro en su proceso, ya que cualquier error, por pequeño que fuera, podía ser el hilo del que alguien tirara para desenmascararlo por completo. Tercero, desmembrando. El acto de desmembrar a sus víctimas era, para Dexter, tanto un ritual como una necesidad práctica. Este proceso no solo marcaba el clímax de su meticulosa preparación, sino que también simbolizaba el control absoluto que ejercía sobre su mundo. Cada movimiento era calculado, cada herramienta tenía un propósito, y cada parte del ritual estaba impregnada de su profundo entendimiento de la anatomía humana y la limpieza forense. Para Dexter, el desmembramiento no era solo un acto violento, sino también una forma de cerrar un ciclo y asegurarse de que su secreto permaneciera intacto. El primer paso en este proceso comenzaba con la preparación de su escena. Antes de realizar cualquier corte, Dexter transformaba el lugar elegido en un entorno completamente controlado. Utilizaba grandes rollos de plástico para cubrir paredes, suelos, techos y cualquier superficie expuesta. Su objetivo no era solo contener la sangre y los fluidos corporales, sino también eliminar cualquier posibilidad de que quedaran rastros de ADN que pudieran incriminarlo. Todo debía ser perfecto, sin errores, como un quirófano antes de una cirugía. La precisión quirúrgica de Dexter era evidente en cada movimiento. Gracias a su experiencia como analista forense de salpicaduras de sangre, conocía perfectamente el comportamiento de los fluidos corporales y cómo manejarlos para evitar salpicaduras que pudieran escaparse del entorno cubierto de plástico. Sabía cómo usar cada herramienta de su arsenal, desde sierras hasta cuchillos especializados, asegurándose de que cada corte fuera limpio y eficiente. Este conocimiento no solo facilitaba el proceso, sino que también le permitía mantener un control total sobre la escena, incluso en situaciones que podían resultar emocionalmente intensas o caóticas. A lo largo del proceso, Dexter trabajaba con una frialdad casi inhumana, separando su impulso emocional de la tarea mecánica que tenía ante sí. Para él, el desmembramiento no era un acto de crueldad o sadismo, sino un paso necesario para cumplir con su código. Cada parte del cuerpo de su víctima era manejada con el mismo cuidado meticuloso que aplicaba a cualquier otra tarea. Dexter dividía los restos en partes manejables, asegurándose de que fueran fáciles de transportar y desechar de manera discreta. Sin embargo, más allá de la utilidad práctica, el desmembramiento tenía un componente ritual para Dexter. En este acto, encontraba una especie de catarsis, una liberación de la tensión acumulada por su pasajero oscuro. Para él, cada corte era una afirmación de su control sobre su impulso asesino y su compromiso con el código de Harry. Este ritual le permitía reconciliarse, al menos momentáneamente, con su naturaleza, dándole la ilusión de que estaba utilizando su oscuridad para un propósito mayor. El proceso de desmembramiento también incluía la eliminación de cualquier evidencia que pudiera conectar a Dexter con la víctima. Esto implicaba no solo deshacerse de los restos, sino también asegurarse de que el entorno estuviera completamente limpio. Dexter dedicaba tiempo a revisar cada rincón de la escena, utilizando herramientas como luz ultravioleta y productos químicos especializados para detectar y eliminar cualquier rastro de sangre. Su experiencia como analista forense le daba una ventaja única en este aspecto, ya que sabía exactamente qué buscar y cómo asegurarse de que no quedaran pistas. La disposición final de los restos era otro aspecto crítico.
Dexter tenía un método característico. Colocaba las partes del cuerpo en bolsas de basura negras, asegurándolas cuidadosamente para evitar fugas. Luego, transportaba estas bolsas a bordo de su bote, el Slice of Life, hasta un lugar específico en el océano donde las arrojaba al agua. Este lugar, alejado de cualquier ruta frecuentada por barcos y con corrientes que dificultaban la recuperación de los restos, se convirtió en su cementerio privado. Para Dexter, el océano era el lugar perfecto para deshacerse de sus víctimas. Un vasto y desconocido abismo que se alineaba con la oscuridad que llevaba dentro. El desmembramiento también requería un control mental absoluto. Aunque Dexter tenía un impulso incontrolable por matar, nunca permitía que éste nublara su juicio durante el proceso. Cada movimiento era deliberado, cada decisión estaba guiada por la lógica y el instinto de supervivencia. Dexter entendía que cualquier descuido podía ser su perdición, y esta comprensión lo impulsaba a ser aún más meticuloso en esta fase del proceso. En momentos específicos, este paso también le ofrecía una oportunidad para reflexionar. Mientras desmembraba a sus víctimas, Dexter a menudo analizaba sus propios motivos, su relación con el código y el impacto de sus acciones en su vida personal. Estas reflexiones, aunque breves, mostraban que incluso en su ritual más oscuro, Dexter seguía siendo consciente de su humanidad, o al menos de los restos de ella. Finalmente, el desmembramiento cerraba el ciclo de cada una de sus cacerías. Era el momento en que Dexter aseguraba su anonimato y protegía su doble vida, pero también el acto que lo acercaba más a su pasajero oscuro. En cada corte, en cada bolsa arrojada al océano, Dexter consolidaba su identidad como un depredador que, aunque regido por un código moral, no podía escapar de la naturaleza intrínseca que lo definía. A lo largo de la serie Dexter, hemos sido testigos de cómo un hombre aparentemente común ha logrado lo extraordinario: mantener oculta una vida secreta que, de ser descubierta, desmoronaría por completo no solo su mundo, sino también el de las personas que lo rodean. Pero lo que realmente destaca no es solo su capacidad para burlar a la justicia o su meticulosidad al seguir cada uno de los pasos necesarios para cubrir sus huellas. Es el hecho de que, a pesar de ser un asesino, Dexter sigue siendo un personaje profundamente humano, lleno de contradicciones, dilemas y conflictos internos. El viaje de Dexter Morgan nos obliga a reflexionar sobre temas mucho más profundos de lo que aparenta a primera vista. Nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto una persona puede llevar una doble vida sin perderse a sí misma en el proceso. También nos plantea preguntas incómodas sobre la moralidad, la justicia y el impacto de nuestras elecciones en los demás. A lo largo de la serie, vemos cómo Dexter se esfuerza por mantener el equilibrio entre su pasajero oscuro y las relaciones humanas que realmente le importan, como con su hermana Debra, su hijo Harrison y las pocas personas que logran acercarse a su verdadero yo. Pero tal vez lo más intrigante de todo es que, a pesar de sus actos, muchos de nosotros, como espectadores, no podemos evitar empatizar con él. No porque justificamos lo que hace, sino porque en él vemos un retrato de las luchas internas que todos enfrentamos. El deseo de encajar, la necesidad de ser comprendido y el esfuerzo constante por encontrar un propósito en un mundo que no siempre tiene sentido.